Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, En victoria. en victoria, ¿verdad? A pesar de que muchas veces pasamos circunstancias, momentos que quizás no quisiéramos pasar, pero siempre el Señor al final nos da la victoria. Amén. Amén. Pues para mí es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes. También quisiera darle gracias al pastor Gerson, que me da el privilegio de poder desarrollar estos minutos que voy a estar acá. Y también quisiera saludar al profesor del curso, pastor, que Dios lo bendiga. Y pues gracias también por darnos esta oportunidad. Y pues aquí estamos delante de la congregación y pues lo vamos a desarrollar el tema que usted me cedió y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él moviéndose en ese lugar, que sea Él, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Padre, que tú nos estás permitiendo. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias porque nos das este momento para poder meditar y poder estudiar de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Los invito que abran su Biblia, y si no traen su Biblia, prendan su Biblia, ¿verdad? Sería en el teléfono. Los invito a que me acompañen en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a meditar sobre este acontecimiento. Yo sé que todos, pienso que la mayoría, hemos escuchado este acontecimiento que pasó. Y vamos a meditar, vamos a estudiar un momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Y qué nosotros podemos hacer en la actualidad para que nosotros no podamos hacer quizás las malas decisiones que ellos tomaron, y nosotros poder tomar las buenas decisiones como Dios quisiera que lo tomáramos. Amén. Si lo tienen, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Si lo tienen, me dicen un amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, eran una pareja de esposos, ¿verdad? Por lo que nos da a entender, dice: vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Y dijo Pedro, esto es algo increíble, desde ese momento el Espíritu Santo le fue revelado a Pedro y dice: Gloria a Dios. y dijo Pedro, Ananías, nada que lo saludó, ¿cómo estás? De repente, ¿verdad? Cuando nosotros nos dan algo, pues agradecemos, ¿verdad? Gracias porque la vas a dar para la obra, pero en este caso no fue así. Y dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El 4 dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, ¿a quién dice ahí? Sino a Dios. Interesante aquí, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos mentir al pastor, a nuestros hermanos, pero de que no vamos a escapar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Increíble. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. En ese mismo momento él perdió la vida a causa de una mentira. Aleluya. La mentira es tremendo. Yes. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer
no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí o no. Sí. ¿Ella qué Sí. dijo? Sí. Sí, ¿están llevando la lectura? Amén. ¿Seguro? Amén. En tanto, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También al instante murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gloria a Amén. Dios. Esto fue algo. A veces, ¿verdad? Nada más leemos, ¿verdad? Pues uno dice, pues bueno, eso fue lo que pasó. Pero realmente a veces no nos metemos en sí en la palabra, ¿verdad? Es como que si estuviera aconteciendo este momento. Cuando nosotros nos entramos a la profundidad de la palabra y sentirla como que si estuviera aconteciendo eso, en realidad uno lo ve de otra perspectiva, uno lo ve de otra manera. Entonces, en este caso, ¿verdad? Era una pareja de esposos, los que estaban en ese momento, ¿verdad? Era una pareja de esposos. Luego estaba Pedro. ¿Y quién es más? Estaba Pedro. Y dice que también estaban los demás apóstoles, ¿verdad? No solo estaba él, sino que estaban los otros. Y también dice que habían unos jóvenes. En otra versión dice unos muchachos. Pues viene siendo lo mismo. Habían unos muchachos y unos jóvenes. Y más abajo cuando dice también, ¿verdad? Y que todos los que estaban allí tuvieron temor de lo que había pasado. Quiere decir de que había una multitud de personas que estaban en ese momento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó, verdad? ¿Por qué a Ananías y Zafira ellos les tocó este duro acontecimiento? ¿Qué pasó? Pues hubo una mentira. Amén. Hubo una mentira. Recordemos que en ese momento la iglesia estaba en crecimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo se había derramado y muchos se habían arrepentido y seguramente había mucha necesidad. Seguramente los apóstoles dijeron, los que quieran aportar, los que quieran dar, y seguramente como hacemos nosotros aquí, damos los anuncios y todo. Entonces, dentro de la congregación siempre van a haber dos clases de personas. Así es, amén. Uno lo van a hacer con el corazón y otros están buscando pues para que lo alaben, para que lo honren, para que lo admiren, ¿verdad? Amén. Entonces no nos sorprendamos cuando vemos estas situaciones, pero yo estoy seguro que en Remanente Fiel esto no pasa. Eso Aquí solo no pasa pasa. en otros lugares, ¿verdad? Amén. Entonces eso fue lo que estaba pasando. Ellos seguramente tenían propiedades. Seguramente ellos tenían propiedades. Entonces ellos vendieron una parte de su propiedad, de lo que poseían, de su tierra, vendieron una parte. Entonces, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Qué creen que hicieron antes de que ellos hablaran con los discípulos? Seguramente lo platicaron, ¿verdad? Este precio va a valer $5,000, supongámoslo en nuestra actualidad. Van a ser $5,000, pero vamos a dar el 50%. Vamos a dar unos 2,500 y la otra parte nos quedamos con él. Y ambos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Entonces llegaron a la iglesia y ellos dieron el dinero y en ese mismo momento Pedro les fue revelado lo que estaba pasando y les dice, eso fue algo impresionante porque ellos tenían una conexión increíble con el Señor. Muy bien, y esta pareja, ellos no eran que no conocían la palabra, sino que esta pareja conocían la palabra. No se habían compartido. Pertenecían a la iglesia. Amén. Ellos pertenecían a la iglesia, no eran personas que venían de otro lado, no, sino que ellos seguramente conocían al Señor, pero pasó lo que tenía que pasar. Amén. Entonces solo llevaron una parte del dinero y Pedro en ese momento se le fue revelado y Ananías cayó muerto. Luego dice que a las 3 horas llegó su esposa,
Y Pedro le pregunta, en este vendieron este terreno, y ella dijo, sí. Entonces también en ese mismo momento, Zafira muere en ese gran momento, y hubo un gran temor que se apoderó a la iglesia. ¿Por qué creen que por qué creen que el Señor los eliminó en ese mismo momento? Porque Dios quería mantener a su iglesia en santidad. Amén. Si Dios iba a permitir eso, automáticamente se iba a manchar la iglesia. Yes. Y recordemos que Dios es santo. Gloria a Es Dios. puro. Amén. Entonces, ¿y por qué no pasan eso en esos momentos? Pero mucha gente que viene dentro de la iglesia están muertos espiritualmente. Así es, ¿no? Mucha gente viene acá, están muertos espiritualmente. Se hacen decir creyentes, se hacen decir cristianos, pero realmente los frutos es todo lo contrario. Los hechos son totalmente lo contrario. Entonces son gente que están muertos espiritualmente. Entonces, nosotros ¿cómo lo podemos interpretar este acontecimiento que pasó? ¿Por qué hicieron esto Ananías y Zafira? Si nos regresamos un capítulo antes, en el capítulo 4, dice de que Bernabé también vendió un campo que tenía, la vendió y dio el dinero a los apóstoles. Como bien lo habíamos dicho al principio, seguramente ellos habían anunciado que había una necesidad dentro de la iglesia. Pero la diferencia que Bernabé, que él lo vendió por amor a la obra del Señor. Quizás era lo único que tenía Bernabé, quizás era lo único que tenía, pero a él no le importó nada, lo vendió y todo lo que él recibió, él se lo llevó a los pies de los apóstoles. Entonces seguramente el Señor se agradó de su ofrenda, se agradó de esa acción que Bernabé él había hecho. Entonces nosotros podemos engañar, como lo habíamos dicho, podemos engañar a la iglesia, al pastor, a los líderes, pero en sí a quien nosotros no podemos mentir, engañar, es al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Lo que es un secreto para ti, lo que es un secreto para mí, delante de Dios no es un secreto. Eso es algo interesante. Lo que es un secreto para ti, para mí, pero delante de Dios no es un secreto. Así es, aleluya. Lo que es un secreto, de repente yo escondo algo para Gladys, de repente es un secreto para mí, pero delante del Espíritu Santo yo no me voy a escapar. Así es. Yo no me voy a escapar ahí. Se lo puede revelar a Gladys, el Espíritu Imagínese. Y lo puede hacer, lo hemos visto, ¿verdad? Amén. Entonces, esto fue lo que pasó. Bernabé lo vendió con todo su corazón y fue recibido. Ananías y Zafira estaban haciendo lo mismo, pero en el fondo de su corazón persistía el amor al dinero. Había algo dentro de él que no lo hicieron amor a la feria, diríamos nosotros en Guate, ¿verdad? Entonces también había el deseo de la alabanza de la gente. De verdad, hermanos, hay gente que dan, los vemos servir, los vemos hacer esto, pero solamente muchas veces lo hacen por llamar a la atención. Solamente lo hacen para quedarse bien dentro de la iglesia, por quedarse bien con los demás. Pero en realidad, hermanos, eso no debe ser así para un verdadero creyente. Si solo puedo ofrendar unos $5, $10, lo voy a hacer con todo mi corazón. Gloria a Dios. Delante del Aleluya. Señor va a ser agradable. Puede traer una gran cantidad, pero si lo hago, wow, el hermano lo está haciendo así, pero si solo lo hago para que pues me den aplausos, me admiren, realmente nosotros hemos perdido el sentido en sí, lo que es nuestra vida delante del Señor. Entonces, pero nada está escondido delante de Dios. Así es. Nada, hermanos. Por eso, Aleluya. jóvenes, nosotros adultos, nosotros no podemos escondernos delante de Dios. Como decía el salmista David, ¿verdad? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si me iré al cielo, tú estás allí. Si me iré en lo más profundo de la tierra, tú estás allí. Así es. O sea, no podemos escondernos delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto fue una de las cosas que nosotros podemos interpretar.
el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe si tú de verdad lo que Dios te ha dado lo estás haciendo de todo corazón. O solamente porque ni modo me lo pusieron. El Señor lo sabe. Entonces, pero lo más importante es que nosotros lo podamos hacer con todo nuestro corazón. Y si solamente una vez nos venimos a la iglesia por X y razón, hagámoslo de todo corazón. De nada nos sirve, estamos aquí los martes, los viernes, los domingos, por un compromiso, porque ni modo, de nada va a servir, de nada va a servir. Entonces, como habíamos dicho, pero los secretos de su corazón no son secretos de Dios. Muy bien, entonces, nosotros ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque esta palabra nosotros la podemos leer, la podemos ir a un instituto bíblico, estudiar hebreo, arameo, griego, y lo podemos estudiar a profundidad. Podemos estar llenos de conocimiento, podemos hacer un buen sermón, podemos enseñar bien, podemos predicar bien. Y si no lo aplicamos nosotros a nuestra vida, en realidad no nos serviría para nada. O sea, eso sería la cuestión acá. De nada nos podría servir. Por más que nos digan cada domingo, nos hablan del amor, amar al prójimo, perdonarnos unos a los otros, servir a los hermanos, pero si dentro de nosotros no hay amor, no hay servicio, no hay compasión, quiere decir de que la palabra del Señor no está haciendo nada efecto en nuestra vida. Hoy exactamente en la mañana estaba escuchando y decía el que estaba compartiendo algo. Él decía, no pretendas amar a Dios, dice, si aborreces a tu hermano. Así de sencillo. No pretendas amar a Dios si aborreces a tu hermano. ¿Cómo yo puedo decir amar a Dios si me cae mal la hermana? Si porque traigo un carro nuevo y ya mi corazón se empezó a dañar. Entonces, ¿cómo está eso? No tiene sentido. No tiene lógica eso. Entonces, ¿verdad? Entonces, eso sería poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué podemos aprender nosotros de Ananías y Zafira? Que la mentira puede llevarnos a la muerte. Así de sencillo. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que la mentira nos puede llevar a la muerte. Muerte espiritual o muerte física. Seguramente, muerte espiritual, y si no nos arrepentimos, pues nosotros estamos condenados. Aleluya. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Lo habíamos dicho al principio, porque Dios quería mantener su iglesia limpia y pura. En ese momento el Señor no toleraba esas cuestiones, y en la actualidad, de una u otra manera, el Señor no tolera el pecado. No tolera el pecado. En tarde o temprano todo se va a salir a luz. Aleluya. Tarde o temprano se tiene que salir a luz lo que está escondido. Amén. Entonces, tranquilos, yo sé que eso no va a pasar con nosotros, porque nosotros verdaderamente amamos al Señor. Amén. Como creyentes debemos ser lo más transparente posible. Yo lo puse esto, ¿verdad? Como creyentes debemos de ser lo más, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Porque a veces pues estamos en este mundo lleno de maldad, de pecado, de oscuridad. De una u otra manera lo enfrentamos todos los días. Lidiamos con los jefes en el trabajo, con los compañeros del trabajo, y pues muchas cosas, ¿no? De repente tu compañero no mucho te ayuda, o de repente tu jefe te manda a hacer lo que quizás no te toca hacer. Entonces, por eso decía yo que debemos de ser lo más transparente posible. No hacer las cosas como para buscar el aplauso o la admiración de las personas. Hermanos, algo que me llamó mucho la atención cuando nos fuimos al estudio del día de ayer, el pastor nos estaba comentando, y realmente me llamó mucho la atención, porque él dice que a la gente le decía, usted ya debería ser un apóstol, un profeta, y empezó a decir. Y él dijo al final, realmente yo soy un esclavo del Señor, soy un servidor del Señor. Y realmente nosotros, eso es lo que somos, hermanos. Solamente somos servidores, solamente somos esclavos del Señor. Y para que nosotros, que nos vengan, que nos
bueno, por supuesto que es parte también la honradez, respetar a nuestros pastores, a los que nos enseñan, ¿verdad? Pero nosotros no estamos buscando el halago, el aplauso de las personas. Queremos que Dios nos apruebe. Así es. Esa es nuestra única intención y nuestro deseo, que Dios nos apruebe. Aleluya. Ya si el vecino, el que se sienta conmigo, no me aprueba, pues eso, pues ya que me importa, ¿verdad? Así es. Lo más importante es que estoy aprobado delante de Dios. Así es. Amén. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Señor? Así que también no se calienten, porque parece que está haciendo un poco de frío afuera. Todo lo que se haga lo podamos hacer con mucha sencillez y de todo corazón. Porque Ananías y Zafira, ellos no tenían esa sencillez en su corazón. No tenían esa humildad en su corazón. Amén. Pero nosotros lo que podamos hacer, hagámoslo de todo corazón. Amén. Y si nuestro líder, el pastor, nos dice hagamos esto, hagámoslo. Yo siempre digo, si en el trabajo lo hago, y cómo no lo vengo a hacer a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué más deberíamos de hacer aquí dentro de la iglesia? Entonces hagámoslo con todo nuestro corazón, para que Dios no nos castigue y podamos agradarlo al Señor en todo momento. Entonces esto es lo que nosotros aprendemos de Ananías y Zafira. Ellos mintieron y murieron, que la mentira a nosotros nos puede llevar a la muerte. Entonces, y poder aplicarlo esto a nuestra vida, como diría Santiago, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Amén. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar y pedirle al Señor, ¿verdad? De que si hay algo que está en nuestro corazón que no lo hemos podido arrancar, no lo hemos podido sacarlo, y pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé las fuerzas y el valor para poder sacar todo lo que Dios no le agrada a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora de la tarde, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú nos diste el privilegio, que tú nos diste la oportunidad de poder estudiar y meditar en tu palabra. Señor, nos damos cuenta de lo que pasó, Señor, que estas dos personas te mintieron a ti, Señor, por querer agradar a las personas, por querer hacer lo que ellos anhelaban hacer. Pero lo que no sabían, que venía la muerte sobre la vida de estas personas. Y eso fue lo que pasó. Murieron al instantemente. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida, que lo podamos atesorarlo. Y como dice tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos a los que estamos aquí, que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida, que podamos llevar a nuestra casa, que podamos llevar a nuestro trabajo, que podamos llevarlo aquí dentro de la iglesia, Señor. Que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos de todo corazón, que lo hagamos con el deseo de agradarte a ti y no agradar a los hombres. Ayúdenos, eterno Dios, si hay algo que no estamos haciendo bien, ayúdenos, Señor, para que no lo podamos hacer y que podamos hacer de acuerdo con tus palabras. Te damos muchas gracias, Señor. Síganos bendiciendo en esta tarde. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.